Se está hablando mucho de la lesión de Hazard, de si va a llegar 100% a ese partido contra el Manchester City. Y me apetece dar un poco más de trasfondo al asunto y de hablar de lesionados y jugadores de cristal en el Real Madrid. Vamos a darle. ¿Qué pasa, zaniololistas? Creo que lo he dicho bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, lo que suelo decir. Suscríbete, dale a la campanita para que te den notificaciones de todo lo que voy subiendo al canal. O si no, te lesionarás como Zaniolo esta temporada de ligamento cruzado, pero se recuperó a las mil maravillas. Bueno, tengo aquí la joyita de esta temporada del Real Madrid, que nos la han dado los amigos de Adidas España. Muchísimas gracias. La verdad es que están mejor de lo que me esperaba, ¿eh? O sea, cuando las ves in situ, mejora muchísimo más la camiseta y eso que había sido bastante crítico, así que agradecer a los amigos de Adidas España que me hayan dado tanto la primera como la segunda. Bueno, vamos a hablar un poquito del Real Madrid. Este canal tenía un pasado, y tiene un pasado madridista, yo soy del Real Madrid como ya sabéis, y me apetecía hablar un poquito de esas opiniones sobre Eden Hazard y las lesiones que está padeciendo y que ha tenido. El tema de las lesiones de Eden Hazard es lo que están lastrando sus oportunidades y sobre todo su confirmación en el equipo. Incluso hay gente que dice, no sé para qué lo hemos fichado, me parece uno de los grandes pufos del Real Madrid. Solamente lleva una temporada y es verdad que esa lesión, esa fisura que tuvo en el pie, pues le ha lastrado lo suficiente como para no tener esas garantías de que Hazard va a volver 100% al Real Madrid, porque recordemos hace poco el diario AS informaba que Eden Hazard pues no estaba recuperado al 100% y mismamente le preguntaron lo mismo a Zinedine Zidane sobre este tema y él dijo que sí, que está al 100%, que había tenido molestias, pero que seguramente el belga pues bueno, recupere la forma como la que había tenido en noviembre-diciembre de la pasada temporada. A ver, el tema de Eden Hazard es bastante complicado porque es un jugador tendente a las lesiones de tobillo y sí que es cierto que creo que es una lesión que para el perfil de futbolista que es bastante peligrosa. Un jugador con mucho cambio de ritmo, muy ágil, que suele tender bastante al regate. Entonces estos jugadores de perfil de futbolista suelen tener este tipo de lesiones de tobillo. Mismamente veamos el caso de Neymar, que también padece lesiones o dolencias similares. Pero claro, a mí me apetecía trascender un poquito más en la opinión y también en casos previos que ha tenido el Real Madrid de jugadores que se han lesionado bastante y que bueno, algunos han tenido más confianza y otros no. La mayor parte ya os digo que no. Sinceramente, creo que el Real Madrid ha hecho una inversión bastante acertada, pero no ha tenido fortuna el jugador belga. Yo creo que esa lesión tras la patada de Meunier en Champions, pues evidentemente no es algo que buscaba el jugador y estaba en su mejor momento de forma. Si no hubiéramos visto el mejor momento de forma de Hazard, la verdad es que entiendo que haya alarmas o que haya preocupaciones, pero lo hemos visto esta temporada. Creo que empezó a coger tono a partir del encuentro contra el Granada y a partir de ahí vimos buenos partidos como contra el Alavés, contra el Eibar, Real Sociedad, el mismo partido contra el PSG. Creo que hemos visto la mejor versión de Hazard en el Real Madrid. Incluso en la reanudación tras el parón por el COVID habíamos visto a un buen Hazard. Yo creo que la lesión en sí es una lesión que tienes que tener paciencia y tiempo como para que se recupere al 100% y sobre todo que Eden Hazard se ruede, ¿no? Que tenga partidos en los cuales pues no exigirle demasiado y finalmente pues que llegue a su mejor estado de forma. Veo más achacable, sinceramente, el hecho de que llegara al Real Madrid nada más estar fichado con un estado de forma lamentable, es decir, un poquito pasado de peso, fuera de ritmo, se le veía que no era el Eden Hazard que destacó tanto en el Chelsea. Creo que hemos visto ejemplos, incluso hay uno mismo en la plantilla que verdaderamente nos ha hecho pasar más quebraderos de cabeza. Véase el caso de Gareth Bale. Y no es por echar más piedras sobre el propio tejado de Gareth Bale, porque hay mucha polémica sobre la decisión que ha tomado a la hora de no ir al partido contra el Manchester City, sino porque ha convivido con muchísimas lesiones y en el Real Madrid ha rendido relativamente bien, menos en las dos últimas temporadas, diría. Mirad, viendo un poco el historial que nos da Transfermarkt sobre lesiones, en la 14-15 3 partidos, en la 15-16 ha perdido un total de más de 11, en la 16-17 tuvo una lesión gravísima de tobillo que estuvo 84 días de baja, luego lesión de pantorrilla en la 17-18 39 días, en la 19-20 problemas en pantorrillas, 28 días, 6 partidos perdidos. Es decir, Gareth Bale es un jugador tendente a las lesiones, pero se le ha tenido paciencia con él. Se sabe que es un jugador de cristal y que seguramente podría haber rendido muchísimo más de no ser estos problemas, aunque también os digo que la preparación física en Gareth Bale siempre ha sido bastante importante, es decir, las pretemporadas han sido vitales en la carrera de Gareth Bale y veas el mismo ejemplo en la temporada de Rafa Benítez, que vimos yo creo que la mejor versión física del jugador galés. Pero bueno, hemos tenido casos de jugadores de cristal, otro muy conocido, bueno, de sobra conocido, que es el de Ricardo Kaká.
El de Ricardo Kaká, yo creo que se tuvo paciencia los 2 primeros años y ya después, pues evidentemente se acabó. Ya sabías que no ibas a ver el jugador que ganó el Balón de Oro o la mejor versión del brasileño. De hecho, la lesión más grave estuvo 147 días de baja, 25 partidos en total, y yo creo que eso es lo que más le lastró. Además, en la temporada en la que ya estaba José Mourinho, él en muchas ocasiones habló sobre este tema, que José Mourinho y las lesiones mataron por completo su futuro en el Real Madrid, por la falta de oportunidades y por los días de baja, básicamente. Y es otro de los ejemplos en los cuales se tuvo paciencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Arjen Robben no fue tanto como sí que ha ocurrido tanto en el Chelsea como en el Bayern de Múnich. De hecho, en total, solamente los partidos que se ha perdido Arjen Robben en el Real Madrid fueron un total de 14 en sus 2 temporadas que estuvo en el Real Madrid vistiendo de blanco. También tenemos casos como, por ejemplo, los de Nuri Sahin, que por sus problemas de rodilla, pues no vimos la mejor versión del turco y no vimos ese futbolista que venía a ayudar a Xabi Alonso en el centro del campo. Hay muchísimos casos en la historia del Real Madrid, uno muy concreto en la zaga, ¿no? Jonathan Woodgate, que se tiró una temporada en blanco por lesiones. Mi sensación me da que con este tipo de jugadores se ha tenido incluso más esperanza que las que se está teniendo con Eden Hazard. Pero yo creo que hay que tener un poquito de paciencia. Por ejemplo, no se tuvo tampoco muchísima paciencia, buscando otro caso un poquito más antiguo, el de Robert Prosinecki, que la primera temporada cayó lesionado y solamente jugó 3 partidos con el Real Madrid. Imaginaos si eso ocurriera ahora. Bueno, sería una locura. Yo creo que le echarían a los leones a Eden Hazard porque no lo permitiría la afición del Real Madrid. Pero yo creo que en esta temporada en la cual se ha ganado la Liga y se ha ganado con un colectivo bastante bien físicamente y que no ha solido fallar, y eso que ha tenido problemas el Real Madrid, sobre todo al principio de la temporada, que se ponía en tela de juicio a Dupont. Por eso digo que me extraña bastante, que ya haya ese halo de crítica tan incisivo sobre Eden Hazard como para decir que ha sido un pufo de fichaje. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y yo creo que tampoco es responsabilidad del jugador. Es decir, yo creo que un jugador no busca lesionarse. Creo que el jugador, por lo que se ha visto en los entrenamientos, por lo que también ha dicho Zinedine Zidane, ha buscado recuperarse de la mejor forma, pero no deja de ser una lesión muy importante para el perfil de futbolista que es. Entonces, creo que tendrá que encontrar la clave, el kit de la cuestión a la hora de estar bien físicamente y poder ser regular en los partidos. Una de las cosas que me parece clave que dijo Zinedine Zidane en rueda de prensa era el tema de los partidos, ¿no? Que se concentraran muchísimos partidos en una semana, 2-3 partidos por semana. Esto afecta a un jugador como Eden Hazard, por lo que decíamos, ¿no? Si viene de una dolencia bastante grave como es esa lesión de tobillo, esa fractura de pie, pues evidentemente no termina de curar, o lo que estás haciendo es exigiendo ese tobillo. Y menos mal que el Real Madrid tiene un jugador como Vinicius Junior que puede suplir a Eden Hazard, pero por eso decía que hasta el punto de valorar lo que ha pasado en el Real Madrid con otros futbolistas, en los cuales ha tenido muchísima paciencia, y con Eden Hazard, vale que ha costado 100 millones, pero también los costó Gareth Bale, pues yo creo que hay que abogar un poquito por la paciencia y confiar sobre todo tanto en el jugador como en Zinedine Zidane. Si me atrevería a confiar en alguien más, sería más en Zinedine Zidane, porque yo creo que es una persona coherente y que evidentemente no va a exponer a un jugador que él ha pedido. Nada, me apetecía hacer un vídeo sobre el jugador en el cual, pues abogando un poco, dando mi opinión sobre esa crítica, ¿no? que hay puesta sobre el belga, porque creo que no es responsabilidad suya, eso es evidente, y que creo que con el paso del tiempo diremos si finalmente ha sido un pufo o no. Yo en este caso, mirando otros ejemplos, véase en el caso de Gareth Bale, no puedo decir que haya sido un pufo absoluto por sus lesiones, porque no ha sido responsabilidad suya, y cuando no ha estado lesionado lo ha hecho bien en el Real Madrid, menos estas 2 últimas temporadas, como decía. En el caso de Ricardo Kaká sí que puedo decir que la lesión le lastró por completo y no vimos progresión por parte del brasileño. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de esperanza. Hemos visto una muy buena versión de Eden Hazard en el Real Madrid, esperemos que veamos esa mejor versión que demostró en el Chelsea, y yo estoy confiado de que sí, así que me gustaría que en comentarios me dijerais vosotros qué os parece este tema de la lesión de Eden Hazard, creéis que va a recuperar su mejor nivel, y me gustaría que en comentarios también me dijerais de qué otros temas os gustaría que hablara, porque estoy pensando que cada semana seáis vosotros los que elijáis el tema. Nada, muchísimas gracias por ver cada uno de los vídeos que voy subiendo al canal y hasta la vista, hazardista. Chao.